El jueves 11 de mayo el trabajo en la sala giró en torno a la modificación del Senado a la moción que tiene por objeto que en la publicidad de venta de bienes raíces se especifique el metraje correspondiente a terrazas, bodegas y estacionamientos, y en segundo término en torno al mensaje que mejora las condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores que se desempeñan en empresas externas a los municipios en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Iniciando la orden del día, corresponde tratar las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley iniciado en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción con el objeto de que en la publicidad de venta de bienes raíces se especifique el metraje correspondiente a terrazas, bodegas y estacionamientos. Se ofrece la palabra sobre este proyecto al diputado René Manuel García. Gracias, señor presidente. Señor presidente, la verdad que cuando la adquisición de la vivienda para cualquier persona o cualquier familia es una de las inversiones más importantes que hacen en la vida. Por una razón muy simple, cual puede tener muchos problemas, muchas falencias, pero teniendo un hogar la persona se siente protegida. Y este proyecto de ley pretende eso. Muchos de los señores diputados o diputadas que están aquí o cualquier chileno puede comprar un departamento y en la publicidad del departamento dice departamento en venta, edificio tanto de 110 o 90 metros cuadrados, 60 o 70 metros cuadrados. Cuando va el señor comprador a hacer esta compraventa le venden el departamento por esos metros cuadrados. Pero en la realidad no especifican cuántos metros son de terraza, cuántos metros son de la bodega o cuántos metros es del estacionamiento. En consecuencia, un departamento que desde 90 metros, para tener una cifra redonda, de 100 para que sea más redonda todavía, termina siendo un departamento de 70 metros cuadrados aprovechable. Y si a eso le sumamos que la superficie de los departamentos no se toman dentro de las paredes interiores de la pieza, se toman de las paredes exteriores, y si esa pared tiene 30 centímetros de ancho cada una, la pieza ya tiene 60 centímetros menos. Por lo tanto, es un mundo de metraje, lo que al final paga la persona que no corresponde a la realidad de lo que se está comprando. En consecuencia, este es un símbolo y un síntoma para que los compradores sepan específicamente lo que está destinado a cada ítem dentro de la compra que ellos están haciendo. Me explico más claro para los señores diputados que no conocen el proyecto. Por ejemplo, usted compra un departamento con 2 dormitorios, living, comedor y cocina. Esos departamentos a lo mejor son 50 metros y usted lo compró, como lo dije, por 100. Y ahí tiene que especificar de despensa 10 metros. De terraza 4 metros, de estacionamiento 4 metros. En definitiva, tiene que quedar totalmente especificado la compra que está haciendo el propietario. Eso es nada más que eso, por lo tanto, esto regula una vez más para que el propietario sea y sepa efectivamente y fehacientemente lo que está comprando. No significa que lo que hayan hecho antes ha estado de mala fe o el propietario compró menos metros. No, lo que pasa es que ahora se va a transparentar los metros útiles de cada superficie para qué van a ser utilizados. Por lo tanto, presidente, creemos que es un buen proyecto, lo vamos como Renovación Nacional a aprobar y votar favorablemente para que haya más transparencia en la compra y venta de todos los bienes inmuebles de este país. Muchas gracias, señor presidente. He dicho. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado Enrique Jaramillo, vicepresidente de la corporación. Gracias, presidente. Primero que nada, decir que esto pareciera, quizás por los años que han pasado para aprobarlo o para tratarlo, que es de fácil despacho, pero de un hondo contenido. Y aquí hay que hacer una reflexión debido a quienes son los intentadores de haber cambiado algo que hasta el día de hoy no está sujeto a un proyecto de ley. La moción de aquellos que estuvieron hace algunos años, así que hay que hacer el recuerdo de cuánto tiempo tiene este proyecto pendiente. María Angélica Cristi, Marta Isasi, Sergio Correa, Juan Lobo, que en paz descanse, Darío Paya, todos aquellos con quien hemos tenido algunos el orgullo de decir que trabajamos juntos.
Quizás eran otros tiempos, dicen algunos. Yo digo que es el tiempo que debemos tener en cuenta. La unidad hace la fuerza, dicen algunos, ¿no? Y en eso nuestra Cámara de Diputados no debe ir desviando el camino. A veces nos cuesta, pero la realidad es otra. Entonces parto señalando que los colegas y ex colegas que presentaron esta moción, al señalar que la compra de un bien raíz significa nada más ni nada menos que la inversión a lo mejor más importante que se va a realizar en la existencia de cada uno de nosotros, de una persona, ¿no? O de la familia. Y también significa el lugar en que se va a vivir en forma permanente y en donde con seguridad se seguirán realizando las modificaciones para valorizar la inversión a futuro. Por ello es muy importante que al momento de comprar un bien raíz, el comprador conozca las condiciones y características que poseerá el inmueble. Se nos dice muchas veces las garantías y se nos esconde a lo mejor en forma premeditada lo que significa la superficie, el metraje. Al momento de la entrega del inmueble encontramos que el comprador se da cuenta de que estos espacios no cumplen con las expectativas que se habían fijado al momento de realizar la promesa de compraventa. Por lo tanto, el proyecto, más que tratarlo, a mí me provoca un agrado recordar cuando presentamos la moción. El que habla también estuvo en esa moción y el requisito que comentábamos muchas veces con los autores era el contrato de la buena fe de las personas que hacían el respectivo contrato. Y prueba de esta buena fe era que se entregaban todas las características y condiciones que debe poseer el bien raíz. Eso dejó de ser y entró en el comercio burdo del sector de propiedades. Por esto valoro, nunca es tarde, la iniciativa, y que contará por supuesto con la aprobación, pienso yo, unánime. Quizás pudo haber alguna indicación también de acuerdo al tiempo pasado, porque se vive en otros tiempos hoy día en la transacción y en la venta y compra de inmuebles. Pero la idea fue bastante interesante. Creo que fue hace como 6, 7 años atrás fue esto. Qué pena que hemos demorado tanto en lo que hoy día estamos viendo como resultados el engaño que muchas veces se ha hecho de personas que confiaron, en especial en aquellos que trataban de vender el producto. Así que espero, en recuerdo de quiénes fueron sus autores, ojalá se piense que esto es de fácil despacho, claro, pero de hondo contenido, y por lo tanto la aprobación unánime debiera ser de esta Cámara. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado. Ofrezco la palabra para hablar sobre este proyecto. Ofrezco la palabra. Se acaba el debate de este proyecto. En segundo lugar, corresponde tratar el proyecto de ley iniciado un mensaje que establece normas que incentivan mejoras de las condiciones de remuneración y empleo de los trabajadores que se empeñan en empresas que prestan servicios externalizados a las municipalidades en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Rinde el informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social el diputado Patricio Vallespín. Tiene la palabra el diputado Vallespín, no sin antes solicitar la autorización de la sala para si puede ingresar el subsecretario de Desarrollo Regional, don Ricardo Cifuentes. Sí, no hay acuerdo, lamentablemente. Tiene la palabra el diputado Vallespín. Muchas gracias, presidente. Distinguidos colegas, en mi calidad de diputado informante de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, me ha correspondido informar ante ustedes el proyecto de ley en primer trámite constitucional y reglamentario que establece normas que incentivan mejoras de las condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores que se desempeñan en empresas que prestan servicios externalizados a las municipalidades en recolección, transporte
o disposición final de residuos sólidos domiciliarios, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, contenido en el boletín 11.012-13, sin urgencia. A las sesiones que nuestra comisión destinó al estudio de la referida iniciativa legal asistieron el señor Ricardo Cifuentes Lillo, subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, el señor Francisco Díaz Verdugos, subsecretario del Trabajo, el señor Gabriel de la Fuente, subsecretario de la Presidencia, la señora Rosa Huerta, fiscal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, el señor Nemesio Arancibia, jefe de la División de Municipalidades de la Subdere, y don Francisco del Río Correa, asesor legislativo del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Se invitó además a los representantes de organizaciones de trabajadores, Armando Soto Valdés, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de Empresas e Interempresas de Servicios de Aseo, Jardines, Ornatos y Rellenos Sanitarios de Chile, FENACIJAJ, al señor Ricardo Herba, presidente de la Federación Nacional de Sindicatos de Aseo, Servicios, Rellenos Sanitarios y Afines de Chile, FENACERCH, y al señor Marcelo Segura Huawi, subsecretario ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades, todos actores involucrados en el tema objeto de análisis de la comisión. El mensaje con el cual Su Excelencia la Presidenta acompaña este proyecto hace presente que las municipalidades, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Ley número 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con fuerza de ley número 1 del 2006 del Ministerio del Interior, tienen, entre otras funciones privativas, el aseo y ornato de la comuna. Según dispone dicho cuerpo legal, las referidas funciones privativas pueden ser realizadas de manera directa por las propias municipalidades con personal de su dependencia o de forma externalizada mediante contratos que suscriben con empresas externas. En este último caso, los servicios los realizan los trabajadores de dichas empresas. Agrega que en la actualidad quien presta un servicio externalizado de las funciones habituales del municipio lo hace previa adjudicación mediante licitación pública regida por la ley número 19.886 de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Asimismo, en virtud de la ley número 20.355, se modificó expresamente la citada Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, haciendo aplicable las normas sobre compras públicas contenidas en la ley número 19.886. Hace presente el mensaje que las licitaciones públicas que realizan las municipalidades para contratar servicios externalizados de sus funciones habituales se rigen por los principios de libre concurrencia de los oferentes y de igualdad. Sin embargo, estos principios no son suficientes para mejorar las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores que prestan los servicios aludidos, tema ratificado por la gran mayoría de los asistentes a esta comisión en audiencia pública. Añade el mensaje que la disposición contenía en el inciso primero del artículo 6 de la Ley 19.886, que prescribe el otorgamiento de un mayor puntaje o calificación a aquellos postulantes que exhibieren mejores condiciones de empleo y remuneraciones, en el caso de la prestación de servicios habituales que deban proveerse a través de licitaciones o contrataciones periódicas, fue un primer paso para cumplir el fin perseguido. Lo que es especialmente relevante respecto de quienes prestan servicios externalizados a las municipalidades en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Con todo, esta disposición no ha garantizado un piso mínimo de ponderación al factor remuneratorio y condiciones laborales que es de vital importancia en licitaciones como la de esta especie. Sobre todo en atención que las municipalidades, como mandantes de dichas empresas, son solidaria o subsidiariamente responsables en el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, de acuerdo a lo que dispone la ley número 20.123. La presente iniciativa, aprobada por la Comisión en general y particular por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, incorpora
un inciso segundo al artículo 6 de la ley número 19.886 sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, que establece una regla especial que será aplicable a los procesos licitatorios municipales de servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios y mantención de áreas verdes. Dicha disposición, que hoy se somete a la sala, obligará a los municipios a considerar en las pautas de evaluación, a lo menos en un 15% de la ponderación total, el criterio referido a las mejores condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores. Para el solo efecto de la ponderación del criterio, se considerará únicamente al personal que labore directamente en acciones operativas del servicio. El porcentaje antes mencionado se distribuirá en un 70% respecto del monto de las remuneraciones y en un 30% respecto a las condiciones de empleo ofrecidas que superen los mínimos legales, tales como que la oferta comprenda la contratación del mayor número de trabajadores que desempeñen dichas funciones en virtud del contrato anterior, condiciones de bienestar u otras que la municipalidad establezca en cada caso. Por otra parte, será requisito de admisibilidad de la oferta la presentación por parte de la empresa postulante de un programa de gestión de los riesgos presentes en el trabajo, el que deberá observar las disposiciones legales y demás normas que regulen estos riesgos, así como los criterios de gestión definidos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por último, me permito hacer presente que en el texto aprobado en forma unánime por los asistentes a la comisión no existen normas que revistan el carácter de orgánicas constitucionales ni que requieran para su aprobación de quórum calificado. Asimismo, ella estimó que su articulado no requiere ser objeto de estudio por la Comisión de Hacienda por no incidir en materias presupuestarias o financieras del Estado. En base a esto y este informe, doy por detallado lo discutido y aprobado en la Comisión de Trabajo. He dicho, presidente, muchas gracias. Damos la palabra entonces en relación a este proyecto a los colegas diputados que están inscritos. A continuación tiene la palabra el diputado Patricio Melero. Gracias, señor presidente, honorable Cámara. Sin duda que este es un proyecto de ley que busca mejorar las condiciones salariales de quienes trabajan en la recolección de los residuos sólidos domiciliarios, en la recolección, en el transporte y en la disposición final de estos, como también a quienes participan en los trabajos de mantención de las áreas verdes. La Ley Orgánica Constitucional estableció como una función propia de los municipios todas las vinculadas al aseo y al ornato de la comuna. Y en el caso particular de estas funciones, el municipio puede realizarlas de manera directa, con personal de su dependencia, como ocurre, por ejemplo, con el municipio de Santiago, o en forma externalizada por licitación, que se suscriben con empresas externas, como ocurre en la inmensa mayoría de los más de 300 municipios del país. En el año recién pasado, en el año 2016, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo traspasó, señor presidente, cerca de 15.700 millones de pesos por concepto de personal de aseo a los municipios. Recursos que sirvieron para la contratación a la vez del orden de 15.000 trabajadores ligados a esta actividad, distribuidos en forma regional. Sin embargo, el principal problema que enfrentan estos trabajadores radica en las diferencias salariales que existen por una misma función entre los distintos municipios. Así es que podemos ver que un chofer, por ejemplo, de un camión recolector de basura puede ganar menos de 600.000 pesos en algunos municipios
y en otros cifras superiores a esa cifra. Por ejemplo, en el caso de los aproximadamente 2.200 choferes de camiones de recolección de basura, 1.200 tienen remuneraciones inferiores a 600.000, es decir, el 55%, y otros 1.000, más o menos el 45%, recibe remuneraciones superiores a los 600.000. Si llevamos eso al caso de quienes cumplen funciones de peonetas en los mismos camiones, más o menos 3.400 de un total de 5.700 reciben remuneraciones inferiores a 400.000 pesos, que es el 60% de ellos, y del orden de los 2.300, es decir, el 40% restante, tiene remuneraciones superiores a los 400.000. Y así también, señor presidente, se repite el caso para quienes cumplen la función de barredores en las empresas de mantención de aseo y ornato en los municipios. ¿Qué es lo que busca este proyecto de ley? Lo que busca, señor presidente, es que en la ponderación de la licitación el tema de la remuneración tenga una ponderación más alta a la que históricamente se le ha dado, que ha sido en torno al 10%, para que por ley sea del 15%. Es decir, cuanto se paga influya prioritariamente respecto a una serie de otras variables, como será la antigüedad de la empresa, el servicio que tiene, la tecnología que ocupa. Es decir, la remuneración del trabajador pasa a ser gravitante. Y a su vez no solamente se queda en la remuneración, sino que ese 15%, la ley establecería que un 70% de ese 15% sería el factor remuneración, pero también en la Comisión de Trabajo quisimos asignarle una importancia a las condiciones de empleo ofrecidas que superen los mínimos legales. El trabajador necesita una buena remuneración, pero también necesita buenas condiciones de empleo. Vestimenta adecuada para ese trabajo, zapatos adecuados, cotonas adecuadas, guantes adecuados, anteojos, en fin, todo lo que requiera el manejo de basura. Requiere también en las instalaciones de donde salen condiciones de servicios higiénicos, de casino, en fin, todo lo que lleve a la dignidad del trabajador que hace el trabajo domiciliario. Y eso es lo que este proyecto de ley pretende, mejorar esas ponderaciones para que las diferencias salariales sean cada vez menores. Por ello, señor presidente, resulta importante poder establecer ciertos criterios que mejoren esas condiciones de estas personas, quienes muchas veces presentan condiciones deplorables de trabajo. Solo a modo de ejemplo, un recolector de basura camina, honorable Cámara, del orden de 24 kilómetros diarios, estando muchas veces imposibilitado de hacer incluso sus necesidades básicas. ¿Es digna esa condición? Indudablemente que no. Este proyecto de ley busca avanzar en esa dirección, para que nuestros trabajadores que participan en la recolección domiciliaria y en la mantención del aseo y ornato de los municipios tengan mayor dignidad, mejores salarios y mejores condiciones. Votaremos a favor de esta iniciativa. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Patricio Melero, por su intervención. Yo quiero, en nombre de la mesa y de la corporación, saludar, ¿no es cierto?, a la Federación Nacional, FENA-SINAC, que tiene una estrecha relación, por cierto, con este proyecto, que se encuentra en las tribunas, encabezados por sus dirigentes, señores Armando Soto, Miguel Ramírez, Ricardo Herba, Pablo Muñoz, Jaime González, Jorge Leiva, José Parra, Claudio Naranjo y Claudio Morales. Un saludo especial, ¿no es cierto?, a todos los dirigentes que se encuentran acompañándonos acá, en compañía de nuestro subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, a quien igual saludamos con mucho aprecio y destacamos su permanente apoyo que ha tenido con nuestras comunas del país, no solo de la cuarta región, sino que de todo el país. A continuación tiene la palabra el diputado Morán. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que en la década del 2000 yo era alcalde de la ciudad de Punta Arenas. Y en esa época, en la década del 2000, yo era alcalde de la ciudad de Punta Arenas,
Y estas características que aquí se señalan estaban incorporadas a las bases de licitación. Esencialmente porque la incertidumbre que provocaba cada 6 u 8 años en los trabajadores el tener que licitar nuevamente el servicio nos convenció de la necesidad de resguardar primero el empleo y segundo, como aquí se ha dicho, la calidad del mismo. La verdad que esto es una decisión de administración municipal que no requiere de ley, pero estamos haciendo la ley para hacerla obligatoria en todos los municipios del país. Yo lamento profundamente que este proyecto no haya ido a la Comisión de Hacienda, y no porque tenga un aprecio especial por la Comisión de Hacienda, sino que porque se optó definir que este proyecto no implica gasto desde el Estado. Se definió entonces que el gasto fuera solo municipal y que los municipios que ya tienen dificultades para mantener la educación, la salud, el alumbrado público, agreguen una nueva dificultad, que es absorber esta mejoría justa de los contratos que ellos liciten por este tipo de servicio. Yo quisiera pedirle al subsecretario que está presente en la tribuna, dado que esta sala no tuvo la voluntad de aceptarlo como invitado en la misma, que evalúen de suplementar el Fondo Común Municipal en la cantidad que sea necesaria para aquellos municipios que no cuentan con recursos propios para esto y sí puedan cumplir con esta expectativa. El segundo tema que no está abordado, a mi juicio, es qué pasa en aquellos municipios donde estos servicios no se licitan, donde es el propio municipio quien administra. Y seguramente la Subsecretaría de Desarrollo Regional nos tiene preparada una sorpresa que será ingresar un nuevo proyecto que diga que estos mismos criterios de mejoramiento de renta, de continuidad laboral, por ejemplo, lo podremos aplicar en los contratos de estacionamiento de vía pública que mantienen los municipios. La misma situación, servicios tercerizados por los municipios, prestados los servicios por empresas que contratan trabajadores, a mi juicio, merecen el mismo criterio y la misma solución. No solo es importante mejorar la renta, en el caso de Punta Arenas es mucho más importante contar con la ropa adecuada de trabajo. No es lo mismo recolectar la basura a 15 grados de temperatura que a 5 grados bajo cero. No es lo mismo caminar en calles escarchadas y con nieve que caminar bajo el pavimento y el sol. Y por lo tanto el vestuario es muy importante en nuestra región y es un costo importante dentro de las especificaciones del contrato. Me alegro mucho por lo que estamos logrando hoy día para quienes trabajan en las empresas de recolección de basura y también me imagino en la extensión de aquellas que son los vertederos o los depósitos finales. Votaremos a favor, haremos nuevamente la petición a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para que suplemente el Fondo Común Municipal en aquella cantidad necesaria para poder hacer efectivo lo que esta ley hoy día aprueba. Un mejoramiento de rentas y un mejoramiento de la continuidad laboral de quienes se desempeñan en esta dura y difícil tarea. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Morano. Una vez más quiero pedir, a petición de algunos colegas parlamentarios, la posibilidad del ingreso del subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes. ¿Por qué tanta bipolaridad, presidente? No hay acuerdo. No hay acuerdo. Somos bipolares. Tiene la palabra el diputado señor Luis Lemus. Muchas gracias, presidente. Bueno, saludar muy especialmente en la tribuna a nuestro subsecretario de Desarrollo que está siguiendo esta sesión. Lamentablemente no ha podido ingresar a la sala, pero lo saludamos desde acá. Y quisiera, presidente, que pudiese prestar bastante atención, porque a mí me parece que el trabajo que desarrollan los trabajadores en la recolección y disposición de los residuos sólidos es un trabajo que, a mi juicio, debería estar calificado como un trabajo pesado, ¿eh? Y eso haría efectivamente un reconocimiento
especial a un grupo de trabajadores de chilenos y chilenas que trabajan muchas horas y a veces los contratos no consideran esta cantidad de horas. Y quiero decir una cosa que me parece muy importante y espero que nuestro subsecretario que está en la galería tome atención. Hay municipios que aún practican, lamentablemente, una forma, digamos, directa de extraer y disponer la basura. Y la Contraloría no ha hecho mucho en este campo, porque la verdad que ha permitido que se haga a través de contratos de tipo honorario, con una boleta de servicio que le da el propio municipio. Y yo quiero decir acá que muchos de esos trabajadores que ganan aproximadamente el mínimo y algo más, que son la mayoría de municipios que tienen muchas dificultades económicas, evidentemente que los trabajadores, ni siquiera muchos de ellos cotizan, porque tendrían que hacer una cotización individual. Y eso no está recogido lamentablemente en este proyecto. Yo entiendo la buena intención de que en las bases de licitación se incorpore una variable de ponderación de ese contrato para que, un 15% dice aquí, no es la única variable, no es la que va a determinar, es la que va a evaluar seguramente el comité técnico que tendrá cada municipio y posteriormente la autoridad política, que en este caso debería ser el Consejo Municipal, con el alcalde. Claro, hay un elemento que va a ser positivo y eso yo lo saludo, me parece bien, pero no creo que sea suficiente, digamos, para garantizar que en cada comuna de este país efectivamente ese reconocimiento a ese trabajo pesado pueda mejorar las remuneraciones de muchas trabajadoras y trabajadores que hoy día, ¿no es cierto?, laboran en este trabajo. Quiero decir más. Nuestro subsecretario está escuchando en nuestra galería. Todavía, a pesar de los esfuerzos que ha hecho los sucesivos gobiernos a través de programas para dotar de maquinaria a municipios, para hacer vertederos o tratamiento de la basura adecuado en muchas comunas. Lamentablemente, estos programas no han sido acogidos con la intensidad que se necesita por parte de los municipios. Algo ha pasado en esa materia. Y yo quiero decir particularmente, hay un incendio que se generó en la comuna de Punitaqui, producto de un basural, porque ese no es de ninguna manera un vertedero, ¿no es cierto?, con un tratamiento, con un relleno sanitario, sino que es sencillamente un basural a pocos kilómetros, prácticamente metros, diríamos, de la parte urbana de la comunidad, provocando serios problemas ambientales, ¿no es cierto?, a los vecinos que viven alrededor, lamentablemente, de este basural. Entonces, yo digo, tenemos que intensificar, ¿no es cierto?, nuestra política hacia un sector y hacia un servicio que necesita nuestra comunidad, pero que, para decirlo bien claro, las espaldas que tienen muchos municipios para poderlo hacer, sobre todo los que tienen menos recursos, es muy difícil. Y todavía tenemos situaciones de tratamiento de basura muy mal llevado en muchas comunas de todo nuestro país. Yo conozco el trabajo que se realiza en nuestras comunas en la región de Coquimbo. Hay algunos municipios que, haciéndole mucho empeño, han logrado mejorar y modernizar su servicio y tener mejores condiciones laborales para sus trabajadores. Pero aún quedan varios de ellos que no se han incorporado y que yo quiero decir que el trato hacia trabajadores, porque imagínese usted con una boleta de honorario, ¿quién vigila la cantidad de horas que trabajan y que son sometidos a trabajo pesado, con temperatura, muchas veces con lluvia, sí o no, recolectando basuras? La verdad que es un trabajo muy difícil. Presidente, nosotros vamos a acudir con nuestro voto positivo, por supuesto, porque consideramos que es un gesto, que las bases lleven un porcentaje
va a provocar a lo mejor que los trabajadores tengan mejores remuneraciones. Sí, no nos garantiza, pero de todas maneras lo consideramos positivo y vamos a votar, por supuesto, a favor de esta iniciativa. He dicho, presidente. Muchas gracias, diputado señor Lemus. A continuación tiene la palabra el diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidente. Lo primero, saludar con mucho afecto a Armando Soto y a toda su directiva y a través de ustedes a todos los trabajadores que representan. Trabajar, por supuesto, al subsecretario, que lo tenemos en la tribuna hoy día. Pero bueno, haciendo un poquito de historia, presidente, uno no puede dejar de recordar todas las peleas que han dado y no solamente las paralizaciones, las huelgas que han hecho los trabajadores, pero lo han hecho con un sentido por sobre el resto de cualquier sector productivo, porque ellos saben que su trabajo tiene que ver con la salud pública, tiene que ver con el medio ambiente, y han evitado de todas maneras llegar a esa instancia que son la huelga y la paralización, porque saben lo que provoca. O sea, lo han hecho con mucha responsabilidad, y las veces que lo han hecho es porque las condiciones así lo han ameritado y porque han agotado todas las instancias de diálogo y han tenido que hacerlo. Pero ellos saben que tienen en sus manos, digamos, un arma quizás mejor que la de cualquier trabajador, porque ellos pueden en 2 días, ¿no es cierto?, con una paralización, dejar muy mal parado a cualquier ciudad. Pero así todo, siempre han actuado con una tremenda responsabilidad, y eso se valora, y han agotado todas las instancias de diálogo. Yo siempre lo digo en la comisión. Este trabajo, como lo decía mi colega Lemus, es pesado, es agotador, es injusto, es con malas condiciones, con malos sueldos. Y resulta que en otros países, sobre todo los países desarrollados, son uno de los trabajos donde mejor salarios tienen, porque se reconoce que es un trabajo duro, pesado, y que muchos no quieren hacer. Y se les reconoce pagándole bien y en buenas condiciones, al revés de lo que ocurre en Chile, lamentablemente. Este sector antiguamente no tenía pero ninguna regulación. Los trabajadores se desempeñaban por más de 70 horas en pésimas condiciones. Hoy día al menos yo creo que hemos ido avanzando para que desempeñen su labor en una forma un poquito más digna, y yo creo que este proyecto apunta a eso, apunta a mejorar en algo sus condiciones y su sueldo. Aquí habían incluso diferencias entre sectores, como lo decía un colega por acá, que de repente veíamos que en un lugar un chofer ganaba 600, 700 mil pesos y en otra empresa ganaba el sueldo mínimo. Esas cosas la verdad que no pueden ocurrir. Me recuerdo incluso que en una de las grandes demandas de ellos por un bono compensatorio que hubo en algún momento, que costó un mundo que se pagara, que se incorporara, que se firmó un protocolo de acuerdo, donde yo fui uno de los garantes con algunos colegas acá, el gobierno lo pagó a los municipios se lo pasan a la empresa, y muchas empresas le hacían descuentos, o sea, con un descaro realmente increíble, porque era plata de los trabajadores, y algunas empresas se quedaban con parte de esos bonos, llegando con lo que es la codicia, ¿no es cierto?, al máximo, y abusando cada vez que podían de los trabajadores. Por eso yo, la verdad que hoy día estoy contento que este proyecto lo podamos aprobar. Habla de incentivar y mejorar las condiciones de los sueldos y las condiciones laborales de ellos, ¿no es cierto?, poniéndole porcentajes para que mejoren en las licitaciones con los municipios, y yo creo que eso, con lo que es la ponderación, digamos, yo creo que eso debiera ayudar a que en el futuro ustedes puedan tener mejores condiciones y mejores sueldos, que es lo que todos esperamos. Yo tengo la seguridad que aquí se va a aprobar por unanimidad, espero que en el Senado igual, y esto no termina acá, esto es un avance, y yo creo que en el futuro vamos a tener toda la disposición para seguir colaborando con ustedes, porque yo, y creo que varios colegas y la mayoría de acá, valoramos tremendamente el trabajo que realizan, y esto es el primer paso de lo que se tiene que venir, que ustedes desempeñen su labor en la forma más digna posible, con las mejores condiciones y con los mejores sueldos posibles, porque es realmente lo que se merece. Así que un saludo cariñoso a través de ustedes a todos los trabajadores de este sector,
y por supuesto a Armando Soto, que es un líder ahí que ha hecho un trabajo tremendamente destacable y defendiendo siempre a sus representados. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Tucapel Jiménez. A continuación tiene la palabra el diputado Guillermo Tellier. Gracias, presidente. Bueno, estamos ante un proyecto que establece nuevas normas al servicio de recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios y mantención de áreas verdes. La importancia de este proyecto es que por primera vez se incorpora específicamente un porcentaje mínimo de ponderación de las condiciones laborales de la licitación. Sin embargo, yo quisiera dejar constancia de algunas opiniones de nuestra bancada. A nuestro juicio, el 15% es insuficiente, ya que en la práctica la mano de obra es el elemento más importante en el proceso de recolección de residuos domésticos. Hoy en día, en distintas municipalidades del país, el costo de la mano de obra representa entre un 40 y un 50% del total del contrato de previsión de mano de obra para el retiro de desechos domiciliarios. Por tanto, limitarlo solo a un 15% es casi dejar las cosas tal como están hoy. Si de verdad queremos hacernos cargo de la precaria situación laboral en la que viven estos trabajadores, debemos asegurarnos que las empresas proveedoras de la mano de obra, a lo menos el 50% del ingreso total, lo destinen al pago del sueldo y los beneficios de los trabajadores. Así, pese a lo positivo e innovador que resulta el proyecto, la iniciativa no se hace cargo de todas las vulnerabilidades que experimentan este tipo de trabajadores, como por ejemplo el hecho de perder la continuidad laboral una vez terminada la licitación o la mantención de las condiciones laborales. Asimismo, es lamentable que se excluya a los trabajadores de aseo y ornato, quienes también son objeto de licitaciones y que sufren similares precariedades laborales. En este sentido, es importante abordar este problema, pues se trata de trabajadores en las mismas condiciones que prestan funciones similares. Este proyecto no resuelve el hecho de que en cada nueva licitación se compromete la estabilidad laboral por la destrucción del sindicato o por las nuevas condiciones de contratación. En este sentido, y en concordancia con los contenidos de la reforma laboral, es de suma importancia velar por asegurar que en una nueva licitación las empresas no puedan ofrecer a sus trabajadores remuneraciones inferiores a las que se venían pagando en el periodo anterior, aun cuando se trate de una empresa nueva. Quiero decir, señor presidente, que votaremos a favor del proyecto. Sin embargo, creemos que es imprescindible mejorar esta ley o establecer otras leyes en que realmente se comprometa al Estado, a los municipios y a las empresas para que los trabajadores que efectúan esta labor tan importante sean realmente compensados con condiciones dignas de trabajo y remuneración y no de explotación como sucede en la actualidad. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado Guillermo Tellier. A continuación tiene la palabra el diputado Berger. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, honorable Cámara. Me parece que este proyecto es muy valioso en la medida que incentiva en las licitaciones la mejor ponderación de las condiciones laborales de los trabajadores recolectores de basura,
que, como ya sabemos, aun cuando realizan las mismas funciones que aquellos que forman parte íntegra de la planta municipal, suelen estar expuestos a diversos criterios de remuneración y bonos dependiendo de la comuna para la cual prestan los servicios, incluso cuando se trata de las mismas empresas. De ahí que todavía me parece discutible y mejorable el porcentaje, aun cuando se haya subido de 10 a un 15% la ponderación. Lo ideal sería, y de esto algo entendemos quienes antes fuimos alcaldes y debimos resolver al respecto, que el porcentaje de la variable denominada mejores condiciones de empleo y remuneraciones fuese precisamente aquella que definiera más significativamente el resultado de la licitación, al menos a la par con las garantías del bien cumplimiento del servicio, y la verdad es que no sé si el 15% asignado sea lo suficiente. Quizás un porcentaje un poco mayor, del orden del 20 al 30%, podría ayudar a garantizar mejor esas condiciones mínimas remunerativas y laborales. Por otro lado, me gustaría poder ahondar y que el proyecto precisara el término de mejores condiciones de empleo y remuneraciones, ya que también existen otras vulnerabilidades, como lo son, por ejemplo, la incertidumbre frente a la continuidad laboral cuando termina el plazo de la licitación y viene la posibilidad de renovación o no, las condiciones en materia de higiene y seguridad, baños, colación, jornada laboral y turnos, paridad de género, incentivo a la capacitación, etcétera. Por ello, que creo que bien podría ser motivo de estudio nuevas indicaciones por parte del Ejecutivo que definiera con certeza y precisión cuáles son las mejores condiciones de trabajo, ya que dejarlas abiertas, a mi gusto, no garantiza que se aseguren las básicas o de sentido común, que son donde se generan las vulnerabilidades a los trabajadores del aseo. En fin, apoyo el proyecto a fin de no demorar más su discusión, pero insisto, me gustaría poder ver el ingreso de futuras indicaciones por parte del Ejecutivo que afiancen mejor estos puntos que acabo de mencionar. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, estimado diputado señor Berger. A continuación tiene la palabra el diputado David Sandoval. Muchas gracias, presidente. En realidad estamos en una discusión de un proyecto quienes hemos sido alcaldes y nos tocó vivir la experiencia de conocer los servicios de retiro de manejo de residuos domiciliarios, de áreas verdes y otros. Recurrentemente nos surgió obviamente las dificultades, los problemas que significa un área tan sensible para la comunidad y que siempre estaba asociado a una serie de circunstancias de precariedad y de inestabilidad cuando estos servicios estaban en los diferentes municipios. La disparidad de realidades que acontecen en los gobiernos municipales genera también una serie de otras diferencias entre los diferentes sectores que prestan este servicio. Yo, perdónenme, pero creo que este proyecto no resuelve absolutamente nada del fondo del problema que significa la situación de la precariedad, de la inestabilidad, de las bajas remuneraciones o de la rotatividad del sistema. Aquí lo que se pretende es sola y exclusivamente avanzar en un incremento de la ponderación respecto del valor que le tiene que asignar el municipio en el proceso de licitación y en el proceso, por lo tanto, de adjudicación de este. ¿Y qué es lo que hace exclusivamente esta norma? Aumenta la ponderación del 10 a un 15% y a ese 5% de incremento adicional le establece los requisitos del 70% para fines de remuneraciones y 30% para fines de los insumos que tiene el trabajador asociado a este tema. Pero, y esto es para los trabajadores, ¿cómo podemos estar contentos con una situación que significa supuestamente un incremento sin ningún peso en el bolsillo para este proyecto? Sin ninguno. Lo único que pudiera significar, y uno poniéndose en la práctica, para que el día de mañana alguna empresa que se postule una licitación de un servicio de esta naturaleza y tenga cumplir con las ponderaciones que le exige la ley, simple y definitivamente, en mi opinión, si no hay plata de por medio, es ajustando el personal. ¿Y cuáles son los personales sensibles que pudieran eventualmente ajustarse en esta norma? Obviamente no los de retiros de residuos, porque ahí se requiere un equipo, un staff acotado, ¿verdad?, con el chofer, los peonetas y lo que significa ese servicio. Pero ¿dónde está el área sensible? La gente que se dedica al áreas verdes, la gente que se dedica al barrido de calle, la gente que se dedica a las limpiezas de sifones, de alcantarilla y otros. Por eso, ojo con este tema y los trabajadores.
El año pasado se hizo una senda movilización nacional que generó un fuerte revuelo, ¿verdad? Y además incluso la obligación por parte de la Subdere de asignar a los municipios un aporte fiscal para ir de alguna manera en compensación a las precarias condiciones laborales. Y hoy día se está tratando de resolver el problema no con plata, sino que con una norma que, créanme, en definitiva no va a resolver el problema de fondo. Y más encima, si quisiéramos resolverlo, se le asignan a los municipios, obviamente, la tarea de tener que responder por eso, porque ellos son los mandantes directos de esta realidad. Por eso este proyecto no pasó por Hacienda. ¿Qué proyecto de ley en materia remuneratoria va a resultar, ¿no es cierto?, positivo para el trabajador sin que se le asigne ni un peso, ni uno? Y que solamente lo que se hace, ¿no es cierto?, es modificar una ponderación para el proceso de adjudicación en una instancia de licitación de bases de adjudicación de un servicio de recolección de servicios. Nada, no existe. Por lo tanto, alguien va a pagar los costes y, en mi opinión, lo que va a acontecer en este tema, en la práctica, es que alguna empresa que se postule a través de este proceso, lo que va a hacer simplemente es ajustar la planta de personal para generar mayores mecanismos de postulación, de mayores mecanismos de remuneraciones a los trabajadores que le van a tener que ser necesariamente, obligatoriamente tener. Por eso, creo que el proyecto, en realidad, no apunta a nada. Esa es la verdad de las cosas. Si a eso además sumamos la disparidad de criterios que tenemos entre los propios municipios, tipo A, B y C, municipios que manejan el servicio directamente, donde el mismo chofer pertenece a una planta de dotación municipal, tiene una condición de grado, tiene asignaciones complementarias, tiene la estabilidad en el trabajo, con respecto al mismo chofer que se realiza a través de un mecanismo externalizado. Precariedad, inestabilidad, bajas remuneraciones, rotatividad en el sistema. ¿Cómo comparamos, cómo nivelamos este tema? Aquí hay una deuda que va a seguir pendiente. Va a seguir pendiente porque este programa no va en la dirección que nosotros quisiéramos. Incluso más. Hoy día, a raíz de las interpretaciones de la ley que el año pasado la Subdere asignó recursos a todos los municipios para compensar unas remuneraciones, quedaron un número no menor de trabajadores fuera de la recepción de este bono. Personalmente, yo tengo las presentaciones que hicieron sindicatos de trabajadores de áreas verdes de la ciudad de Coyhaique, donde la Contraloría se pronunció a favor y donde todavía esos trabajadores que se dedican al barrido de calle, que se dedican a la limpieza de sifones, no reciben el bono porque todavía hay un conflicto de interpretación de la norma entre la Subdere y la Contraloría y, en definitiva, lo único que son afectados son los trabajadores que no han recibido el bono en la comuna de Coyhaique. Por eso yo creo que este tema me da la impresión a mí de que, en definitiva, no le estamos resolviendo el problema de fondo, sino que solamente lo que estamos haciendo, estamos maquillando una situación para hacer parecer como que le estamos resolviendo un problema a los trabajadores que se dedican a esta área, incluso más cuando se define acciones operativas del servicio. Y se menciona servicios de recolección, transporte, disposición final de residuos domiciliarios y mantención de áreas verdes, que fue un incremento que se le agregó en la discusión de la norma, afortunadamente. Pero ojo, no está en esta norma y los contratos de estos trabajadores, muchos de ellos dicen barrido de calle, limpieza de sifones y similares. O sea, volvemos a dejar una colita de trabajadores en una condición de precariedad porque debió haberse incorporado. El subsecretario, yo hubiese querido que se estaba acá, lamento que no se haya aprobado esa norma, que habría sido bueno que para los efectos de la historia de la ley se haya incorporado también aquellos trabajadores que por contrato mantienen y se dedican, ¿no es cierto?, a las áreas de barridos de calle. ¿Cuántos vemos nosotros en las ciudades limpiando hojas, sacando tierra, limpiando veredas, limpiando soleras, limpiando calle, y que obviamente por este contrato, como está en la ley, no los contempla? Habla de servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos y habla y mantención de áreas verdes. Pero todos aquellos trabajadores que hoy día se dedican en nuestro país, en todos los municipios, al barrido de calle, limpieza de sifones, de alcantarillas de aguas lluvias, miren lo que está pasando hoy día. Esos trabajadores no están contemplados en esta norma. Y así es verdad, yo creo que, perdónenme, pero me da la impresión a mí de que estamos aprobando algo que es un mero maquillaje para dar una respuesta a una demanda legítima que tienen los trabajadores de cómo logramos en definitiva ser capaces de establecer unos niveles mínimos adecuados, pero sin plata en el bolsillo. Yo no sé qué cosa puede mejorar en materia remuneratoria para el trabajador. Con una simple norma sería extremadamente creativo e imaginativo que sin plata en el bolsillo
sin plata asignada a un proyecto, le vamos a mejorar las condiciones de remuneraciones de los trabajadores que se dedican a esta área tan sensible. Los vemos en la calle. Nadie quiere la basura en sus viviendas, en sus domicilios. Todos queremos que la basura sea oportunamente retirada. Y ahí hay un grupo enorme de trabajadores con mucho esfuerzo, que se dedican a esta noble labor y que obviamente no tienen la retribución adecuada en materia de remuneraciones para darle también dignidad a esa labor que ejecutan. El proyecto, perdónenme, no es un buen proyecto, es una mera pincelada, es un mero maquillaje y no resuelve el problema de fondo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, tiene la palabra el diputado colega Gabriel Silver. Muchas gracias, presidente. Saludar en primer lugar a quienes nos acompañan en la tribuna, al subsecretario Ricardo Cifuentes, a su equipo de profesionales compuestos por el señor Arancibia, Jorge Pinochet, que nos acompañan, y particularmente a los trabajadores de la Federación Nacional reunidos en FENACINAJ, encabezados por Armando Soto. Y quiero decir que en buena hora este proyecto de alguna manera va instalando y haciendo justicia social respecto de un enorme sector de trabajadores de servicios tercerizados, principalmente en municipios, en servicios, donde la precariedad laboral es sinónimo muchas veces de inestabilidad en el empleo, y ya se ha destacado el rol que desempeñan los trabajadores efectivamente de nuestros servicios de aseo, que en algunos municipios son funcionarios municipales derechamente con todas las garantías desde el punto de vista del estatuto administrativo que ello irroga. Y en gran parte de los municipios, por el contrario, siguen una suerte distinta. Y aquí ya se mencionó la incerteza de cuando cambiaba la administración municipal o cuando la misma administración municipal cambiaba efectivamente lo que sucede con una empresa a otra. Muchas veces conquistas laborales, bonos obtenidos en negociaciones laborales por cambiar la empresa, justamente son una amenaza para la continuidad laboral de ese trabajador, de ese profesional efectivamente, o justamente la pérdida de estos derechos que hemos señalado que se perdían al sustituir el empleador de un caso a otro. Y allí obviamente hay un tema que se instala obviamente en el corazón de lo que es las demandas laborales de estos trabajadores. Obviamente hay que decir que este proyecto, a mi juicio, es una punta de lanza de lo que tenemos que trabajar. A mí me hace mucha fuerza lo que han señalado algunos colegas en lo que dice relación a incorporar a otros trabajadores, obviamente, de esta área. Entiendo que el proyecto sí recoge, obviamente, a los trabajadores de áreas verdes, de aseo y ornato, y ahí me hubiese gustado haber tenido la suerte de haber tenido el subsecretario en la sala interviniendo y aclarando dudas. Lamentablemente, por un tema de miopía, no se entiende que la presencia del subsecretario Cifuentes hace la diferencia en que el debate sea mucho más de frente, oportuno, directo, hacer preguntas, enriquecer el debate, y algunos, lamentablemente, hacen de esto una suerte de tribuna política, negando obviamente al Ejecutivo intervenir, negando, como hemos señalado, la riqueza y la oportunidad del debate. Decir, señor presidente, que aquí, claro, se habla de las condiciones de licitación, estableciendo un factor sustantivo respecto de lo que es el carácter de la remuneración, hasta un 70% y ponderación el 30%, adicional respecto de lo que dice relación con las condiciones laborales, el tema de la vestimenta, en este caso, u otros dentro de un 15%. Tal vez uno hubiese esperado más, yo hubiese esperado más también, sobre todo en un área donde la licitación de los servicios de residuos domiciliarios, la disposición final, el tema de los vertederos, es un tema primero lleno de opacidades y temas que hoy día están obviamente en la opinión pública, en lo que dice relación a la transparencia de estos procesos licitatorios, pero también en lo que dice relación a la adecuación tecnológica, y que hay un tema de medio ambiente que también debe estar de por medio. Siento que estamos casi en la prehistoria en lo que dice relación con otros países, en este caso, para qué decir, del punto de vista de lo que es Europa, Estados Unidos, incluso Asia, en este caso en la materia. Este es un sector que tiene que ponerse, en este caso, pantalones grandes en esta materia, y siento que aquí, como Estado, para decir en primera persona, hay una ausencia total de una gran política nacional de residuos sólidos domiciliarios que está a la postre también con el tema laboral que hoy día se pone en el tapete.
en el tapete. El día de mañana debiéramos tener una suerte de salario único de Arica a Punta Arenas, efectivamente mucho más digno, que hable de las condiciones laborales de estos trabajadores. Quiero compartir con usted, presidente, que hace unos años atrás, junto al senador Navarro, nos tocó, por ejemplo, participar de una jornada completa en lo que se refiere a trabajar, en este caso, desde muy temprana hora de la madrugada hasta el final, recorriendo muchos kilómetros, efectivamente, en la comuna de Puente Alto, recolectando justamente lo que es basura y residuos, trabajando como pionetas arriba de un camión. La verdad es que estar en los zapatos, efectivamente, de estos trabajadores para dimensionar genuinamente el esfuerzo y el trabajo pesado que realizan estos servidores públicos con mayúsculas. Así es que, señor presidente, vamos a votar, obviamente, este proyecto, vamos a apoyar el rol del Ejecutivo en esta materia, particularmente de la Subdere, pero recalcar que esto es la punta de lanza de una legislación que está en pañales. Acá hay que dignificar cada vez más a estos trabajadores. Hay una agenda de trabajo importante que tenemos que robustecer y no quedarnos de brazos cruzados, y reiterar, aquí es necesario una gran política nacional de residuos sólidos domiciliarios que está hace tiempo, en este caso, al debe nuestro país. Día se entrega a cada una de las comunas, entonces tenemos más de 352 políticas o decisiones en esta materia. No hay decisiones, en este caso, con sentido de Estado respecto a un sector tan sensible para nuestro país, como he dicho, en materia ambiental, en materia laboral y, por sobre todo, recalco en primera persona la dignidad de los trabajadores que sirven en este sector. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor diputado Gabriel Silver. A continuación tiene la palabra el diputado Felipe Demusi. Muchas gracias, presidente. Hoy día nosotros estamos frente a un proyecto que aborda una problemática nacional, aborda una problemática que viven miles de trabajadores que son trabajadores del Estado, a través de los municipios, pero del Estado. Y la verdad es que sabemos que además es una realidad que muchos de ellos viven de forma bastante indigna. No solamente estamos hablando de salario, estamos hablando también de condiciones laborales. Probablemente mucha gente que pueda estar viendo la cámara, la televisión, el canal de la Cámara de Diputados, no sabe de que hay muchas personas que recogen la basura en nuestras ciudades que no tienen un lugar para ir al baño, o no tienen un lugar para poder almorzar de forma digna. Y esa es una realidad que alcanza a casi 15.000 trabajadores que financia y paga el Estado, a través de los municipios, pero que financia y paga el Estado. Este proyecto busca hacerse cargo de eso en una cierta medida. ¿Soluciona todos los problemas? No, no soluciona todos los problemas. ¿Pero es un paso hacia adelante? Sí, es un paso hacia adelante. Hubo un buen proceso de discusión en la Cámara de Diputados. Quiero saludar también al subsecretario de Desarrollo Regional Administrativo, porque ellos fueron parte también en las críticas constructivas de este proyecto, y que finalmente determinó que este proyecto fuera aprobado por unanimidad en nuestra Comisión de Trabajo. Estamos hablando de casi 15.000 barredores de calles, choferes y peonetas. Personas de carne y hueso que, como les decía, hoy en día tienen situaciones que son bastante indignas para realizar su trabajo. Por aquí se ha criticado mucho de que no pasó por Hacienda. Efectivamente no pasó por Hacienda, porque efectivamente este proyecto no incurre en mayor gasto por parte del Estado. ¿Es bueno o malo? Eso va a depender de los esfuerzos que haga el gobierno en los próximos meses, en los próximos años. Me habría encantado, obviamente, y a eso me gustaría complementar tal vez el disgusto de mi colega, el diputado David Sandoval, que con justa razón dice: aquí el Estado no está poniendo más recursos. Efectivamente, podríamos entrar a discutir de manera política o de manera económica por qué hoy en día el Estado no tiene más recursos. Yo creo que la gente y la ciudadanía ya lo tiene bastante claro. Lo que hoy en día se dice es de que en las próximas licitaciones las empresas tienen que preocuparse de las remuneraciones y de las condiciones laborales, de las mejoras de las condiciones laborales. Hoy en día un 15% de las licitaciones, un 15% va a pesar en esto. Y de este 15% va a haber un porcentaje mayor de las remuneraciones, pero también un porcentaje importante de las mejoras en las condiciones laborales. Vuelvo a decir, ¿se solucionan los problemas? No, no se solucionan los problemas, pero se avanza. Y de alguna u otra manera, hoy en día los municipios tienen que saber que hacer los TTR de una base técnica de licitación
tienen que contemplar estas mejoras, tienen que contemplar estos temas que son tan importantes, vuelvo a decir, para casi 15.000 trabajadores de nuestro país que son financiados y pagados con plata del Estado de Chile, o sea, de todos los chilenos. Eso no significa que hoy no haya pasado por Hacienda y que hoy en día no existe un informe financiero, de que este gobierno, haciendo un esfuerzo a través de la Subdere, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, pueda hacer un esfuerzo y entregar mayores recursos a los municipios para este tipo de cosas. Solamente para dejar sobre la mesa, para el año 2016 la Subdere transfirió casi 16.000 millones de pesos para que los municipios pudieran abordar este tema. ¿Qué impide de que si es que el país vuelva a crecer y tiene recursos o prioriza, pueda entregar más de esos recursos este año 2017 o inclusive el año 2018 para poder hacer de que estas mejoras en remuneraciones, en condiciones laborales, sea una realidad que puedan gozar estos casi más de 15.000 trabajadores? Solamente para terminar, recordar que el mayor empleador de Chile es el Estado, y el Estado financia con recursos de todos los chilenos, y desgraciadamente es el peor empleador de Chile. Es el que tiene más trabajadores honorarios, es el que desgraciadamente no entrega las mejores condiciones laborales, como por ejemplo en este caso. Podrán decir que no son las empresas, que no es el Estado quien lo contrata. Efectivamente, porque los municipios licitan y son empresas externas. Pero finalmente, ¿quién son los que ponen las reglas del juego en las bases de licitación y quiénes son los que pagan esos recursos? Es el Estado de los chilenos. Y es por eso que yo hago un llamado que no solamente en este proyecto, sino que en todos los que vengan nos preocupemos de que si tanto hablamos de temas laborales, de temas sociales, del desarrollo de las personas, de que las empresas son injustas, partamos por casa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Felipe de Mursí. A continuación tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada. Gracias, señor presidente. Nadie podría oponerse a la legítima necesidad de que los trabajadores de los servicios de recolección de residuos domiciliarios se les entregue los mayores beneficios de los que son merecedores. Sin embargo, esa legítima aspiración, a mi juicio, está siendo encarada de manera parcial y deberán ir por carriles distintos. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que ningún trabajador de ningún servicio, de ninguna categoría de la empresa privada o pública, tenga desmedro en sus derechos. Tenemos que seguir trabajando por eso. Por eso es que aspiramos a una profunda reforma laboral que no pudimos conseguir en plenitud. Por eso que tenemos que modificar el Código del Trabajo y un conjunto de otros aspectos. Pero en esta materia, la Subdere, señor presidente, nos trajo acá a aprobar un proyecto que a mi juicio era inconstitucional. El aporte de 15.000 millones para resolver un problema entre corporaciones de derecho público con patrimonio propio y empresas privadas que le prestaban servicios y había contrato. Pero en fin, se aprobó. Se resolvió el problema sindical con aportes especiales del Estado. Era algo que no correspondía. Y hoy día sería interesante plantearse lo siguiente: ¿a quién se le traspasa el costo de esta ponderación en las bases de licitación? ¿Quién lo asume? Los municipios. ¿Y en qué condiciones lo asumen? Hablemos del Fondo Común Municipal. El presupuesto de un año de la comuna de Vitacura equivale a 10 años, señor presidente, el presupuesto de la comuna de La Pintana, La Granja o Los Espejos. Y le estamos grabando a esas comunas en las mismas condiciones un cargo económico, ¿no es cierto?, como si todo tuviera la misma realidad. Por supuesto que una comuna, con el presupuesto de la comuna de Las Condes o Providencia, podrá cumplir sin ningún problema lo que aquí legítimamente vamos a votar a favor de los trabajadores. Pero la comuna de Los Espejos va a haber incrementado ese costo sin que se le incremente el aporte al Fondo Común Municipal. Y este es el tema de fondo, porque lo que uno espera para aprobar un proyecto de esta naturaleza, los antecedentes necesarios para ver lo siguiente, y que es complejo, y que es un tema en el cual hay que meterse realmente de manera seria y responsable.
usted puede encontrar una categoría de contratos en la comuna que estoy señalando. Pasa un camión del año 2016 echando perfume por las calles cuando recogen las basuras. Y en comunas como La Granja o La Pintana, los camiones tienen 10, 15 años de uso para abaratar el contrato y van echando el líquido por las calles, presidente. Existe un estudio serio de cómo se incrementan los costos de este servicio. Existe un estudio que nos diga que a igual población, que a igual cantidad de recolección, una diferencia brutal en los contratos. Entonces yo creo que el país no puede seguir encarando este tema si no se mete realmente y profundamente en la situación. Además de incorporar los factores que señalaba mi colega, el diputado Silver, de retomar el tema del reciclaje, el tema ambiental, pero en serio, no como caricatura como se hace en algunos lugares que no tiene ningún sentido serio real. Vamos a concurrir a aprobar este proyecto, pero dejando planteado en la mesa que tanto el proyecto anterior como este que se nos pone para decidir sobre él no han aportado, no han ido al fondo del tema. Garantizar los derechos laborales, pero también tener presente que la economía de los municipios no es igual en todo Chile, que hay municipios que tienen una riqueza extrema y hay municipios que administran la pobreza sin que aún seamos capaces de resolver las finanzas municipales. He dicho, presidente. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra la diputada Carol Cariola. Muchas gracias, señor presidente. Yo quisiera, al igual que mis colegas, referirme a este proyecto de ley, reconociendo sin duda que existe un avance y una buena intención detrás de este proyecto. Pero también, al igual como se ha dicho anteriormente, no cabe duda que cuando se trata de la externalización de servicios, cuando se trata de la externalización laboral y la subcontratación, las consecuencias quedan a la vista. Y esto es algo que vemos permanentemente desde los municipios cuando nos encontramos con trabajadores que responden, particularmente vinculados, ¿cierto?, a la recolección, como se hablaba acá, al transporte y a otros servicios vinculados a licitaciones a las que tiene que acudir, ¿cierto?, el municipio. Nos muestran muchas veces la situación precaria a la que tienen que enfrentarse en el momento de realizar su labor y su trabajo. Y si bien, tal como se ha dicho acá, no son trabajadores o trabajadoras que dependen directamente del Estado, al ser parte de una jornada laboral que se desempeña, que se desarrolla en una institución pública, como son los municipios, sí están trabajando indirectamente para el Estado. Y eso, señor presidente, es un elemento del que tenemos que hacernos cargo. Por tanto, yo creo que el principal valor que tiene este proyecto de ley es poner sobre la mesa un debate como este. Porque, sin lugar a duda, que poner sobre la mesa la necesidad de considerar dentro de la licitación como criterio un porcentaje mínimo respecto de las condiciones laborales de los trabajadores para la valorización de la licitación es importante. Sin embargo, y esto a nuestro juicio, un 15% es absolutamente insuficiente. Porque en la práctica, señor presidente, la mano de obra sin duda es el elemento más importante en el proceso, por ejemplo, de recolección de residuos domésticos o en cada uno de los servicios antes mencionados. En la actualidad hay distintas municipalidades del país en que el costo de la mano de obra representa entre un 40 y un 50% del total del contrato de previsión de mano de obra para el retiro de desechos domiciliarios. Por lo tanto, limitar esto solo a un 15% nos parece que es insuficiente. Yo creo que si de verdad queremos hacernos cargo de esta situación precaria que viven los trabajadores y trabajadoras que trabajan en las empresas proveedoras de mano de obra, a lo menos el 50% del ingreso debe estar destinado al pago de sus sueldos y en beneficios para los trabajadores en sus condiciones, que no solamente tiene que ver con los salarios, también tiene que ver con la posibilidad de tener acceso a servicios sanitarios, con tener acceso a la alimentación durante la jornada de trabajo, con tener acceso a espacios habilitados para el descanso, entre otras cosas.
Yo creo que pese a lo positivo e innovador que nos resulta este proyecto, señor presidente, claramente quedamos en deuda porque no se hace cargo de todas las vulneraciones que existen, la vulnerabilidad que existen y que experimentan los trabajadores. Por ejemplo, el hecho de perder continuidad laboral cuando se termina la licitación, la inestabilidad que genera este tipo de contratos a los trabajadores en su rol, o la mantención de las condiciones, así como también que se excluya a los trabajadores de aseo y ornato, quienes también son objeto de licitaciones y que sufren similares precariedades laborales. En ese sentido, para nosotros es importante abordar el problema porque se trata de trabajadores en las mismas condiciones que además prestan funciones similares. Este proyecto tampoco resuelve el hecho de que en cada nueva licitación este tema de la estabilidad laboral se trate y donde además se destruyen los sindicatos. Y por las nuevas condiciones de contratación no se consideran los elementos avanzados en la contratación anterior. Nos parece, señor presidente, que si bien este es un elemento importante de considerar en el momento de tomar la decisión de la licitación desde los municipios, el desafío para esta Cámara de Diputados es muchísimo mayor. Y el desafío también desde los alcaldes y la administración municipal de incentivar que los propios trabajadores y trabajadoras incluso se organicen para tener mejores condiciones. Yo solo quiero poner y compartir el ejemplo, señor presidente, de lo que se hizo en Recoleta a propósito de incentivar a los trabajadores de aseo y ornato del municipio a crear su propia cooperativa y a partir de eso ser ellos incluso sus propios jefes y por tanto no permitir que empresas que externalizan los servicios, que empresas que finalmente participan en la licitación se lleven la mayor parte de las ganancias a costa de la mala situación de los trabajadores. Y aprovecho de decir, señor presidente, que si bien nosotros vamos a aprobar este proyecto, creemos que es un avance importante, también en esta Cámara de Diputados tenemos que tomar el ejemplo de asumir desde lo administrativo y desde las posibilidades que nosotros mismos tenemos, el generar también mejores condiciones para muchos trabajadores y trabajadoras que son parte de esta corporación, que también indirectamente pertenecen y juegan un rol para el Estado a través de los parlamentarios, como por ejemplo habilitando espacios de descanso y espacios habilitados para tener mejores condiciones para los trabajadores que hoy día cumplen la noble labor de, por ejemplo, conducir para los parlamentarios de la Cámara. Y lo relaciono, presidente, porque me parece que como corporación tenemos que dar el ejemplo en que el buen trato de trabajadores y trabajadoras también debe estar relacionado a todas las instituciones del Estado. Nosotros vamos a aprobar el proyecto de ley, señor presidente, y creo que el desafío de todas maneras queda sobre la mesa. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, señorita diputada. A continuación tiene la palabra el diputado Iván Flores. Gracias, señor presidente. Saludo al subsecretario Ricardo Cifuentes, que está lamentablemente en las tribunas, pudiendo haber estado en la tetera donde creo yo le corresponde a su investidura. Muy bien. Saludo a los dirigentes gremiales de los trabajadores que realizan esta importante tarea. En este momento en que debatimos un proyecto de ley que establece normas que incentivan mejora de las condiciones de remuneraciones y empleo de los trabajadores que se desempeñan en empresas que prestan servicios externalizados en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Señor presidente, por fin estamos abordando un problema del cual el país pareciera tomar conciencia solo cuando hay paralizaciones de servicio y se generan caos en nuestras ciudades a lo largo de todo Chile. Como sabemos, son las municipalidades quienes tienen a su cargo el aseo y ornato de sus respectivas comunas. Hoy el servicio está externalizado de las funciones habituales del municipio. Y esto lo hace previa adjudicación mediante licitación pública, haciéndole aplicable las normas sobre compras públicas contenidas en la Ley 19.886. Las licitaciones públicas que realizan las municipalidades para contratar servicios externalizados de sus funciones habituales se rigen por los principios de la libre concurrencia de los oferentes y de la igualdad. Sin embargo,
Estos principios han demostrado no son suficientes para mejorar las remuneraciones y condiciones laborales de los trabajadores que prestan estos servicios. Señor presidente. Solicito, por favor. Sí. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Diputado, le pido por favor que los colegas diputados que están en reunión al interior de la sala, si quieren reunirse, lo hagan fuera de la sala para que pueda seguir interviniendo el colega diputado Flores. Por favor. Gracias. Diputado Flores tiene la palabra. Gracias por la gentileza y el orden, presidente. La presente iniciativa aprobada por la Comisión incorpora un inciso nuevo sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, que establece una regla especial que será aplicable a los procesos licitatorios municipales de servicios de recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios y mantención de áreas verdes. Dicha disposición obligará a los municipios a considerar en las pautas de evaluación a lo menos en un 15% de la ponderación total el criterio referido a las mejoras de condiciones laborales y de remuneraciones de los trabajadores aludidos. Sin duda, señor presidente, que este es un importante avance y comenzamos a ser un poquito más solidarios con los miles de trabajadores que hacen una pega dura, pesada y de alto riesgo. Y un riesgo múltiple, señor presidente, porque tenemos un riesgo sanitario evidente de contraer enfermedades. El riesgo a tener consecuencias traumáticas por caídas o por atropellos. Y pregunto, ¿quién no ha visto cómo trotan estos trabajadores incansablemente, o si se cansan se las aguantan porque no hay de otra, detrás del camión, y se suben a la carrera y van viajando colgados en la pisadera con el riesgo de su integridad y de sus vidas? ¿O los riesgos de su condición física porque el duro sol del norte, o en nuestro caso, el frío y la permanente lluvia del sur hacen que su trabajo sea uno de los más pesados de la oferta laboral? Y lo concreto es que siempre se les ha sacado el cuerpo para enfrentar la obligación de mejores condiciones y trabajarlo con generosidad y con reciprocidad a la pega que hacen. Señor presidente, es cierto que este proyecto está lejos de entregarle certezas de mayor estabilidad en el trabajo o mayor justicia en sus remuneraciones, pero es un punto de partida. Es un punto de partida a un proceso de verdadero reconocimiento a la dura tarea que realizan. Yo quiero felicitar a los dirigentes gremiales y al subsecretario Cifuentes por iniciar este proceso, que espero siga avanzando en mayor justicia para estos trabajadores. Yo voy a apoyar este proyecto concurriendo con mi voto y espero que también el de la Cámara en su totalidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado Iván Flores. A continuación tiene la palabra el diputado señor Farcas. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al subsecretario Ricardo Cifuentes, compartir el criterio que ojalá hubiese estado en la sala, a los dirigentes sindicales que nos acompañan. Y la verdad, presidente, con mucho entusiasmo adherir a un proyecto de ley que efectivamente va en la línea correcta de generar las condiciones para que aquellas personas que están hoy día prestando servicios en un área tan compleja y difícil como es la que aborda este proyecto de ley tengan las mejores condiciones sanitarias, de seguridad, alimentación, acceso a cosas tan básicas como un baño, y que efectivamente se haya en este proyecto buscado la manera de poder entregarles mejores condiciones laborales. Lógicamente, evidentemente, tampoco quedan resueltas todas y cada una de las variables que afectan a las personas que desarrollan esta labor, pero sí es una clara señal y un camino que se está construyendo en esta materia. También resulta relevante los porcentajes a los cuales se alude para que al tomar una decisión se considere efectivamente no solo las remuneraciones, sino también cuáles serán las condiciones laborales de estos trabajadores en cumplir estas tareas. Esto además, presidente, porque lo que está en juego aquí es, por cierto, un servicio básico y
absolutamente indispensable para la ciudadanía, que es valorado por las personas que tenemos la posibilidad y el honor de representar, y evidentemente tiene que ser cumplido en condiciones absolutamente adecuadas y pertinentes. Y hemos visto, como se ha dicho anteriormente, que no siempre, por desgracia, se han cumplido las condiciones mínimas para que se realice esta labor en forma digna. Y esto tiene que ver con espacios de horarios de colación, con seguridad, con aspectos sanitarios y otros relacionados con la labor misma específica que les toca desarrollar a estos trabajadores. Así es que, presidente, vamos a apoyar este proyecto. Me parece que va absolutamente en la línea correcta y en el camino adecuado y pertinente que tenemos que seguir para estas áreas y materias en donde hay licitaciones públicas, en donde tenemos que garantizar evidentemente el correcto y absoluto marco para que se pueda desarrollar esta labor en la forma más digna posible. Y esto, por supuesto, también es un efecto espejo para otras áreas que deberían ser concesionadas y en las cuales también tendríamos que ir abordando paulatina y sistemáticamente todas aquellas que tienen que ver con los aspectos laborales en las cuales estas licitaciones tienen que tomar una decisión y que se involucren y adecuadamente se desarrollen al tomar una decisión de a quién adjudicar y cómo después fiscalizar. Es por eso, presidente, que lo vamos a apoyar con mucho entusiasmo y me parece que vamos en la línea correcta. Muchas gracias, dicho. Muchas gracias, señor presidente. A continuación tiene la palabra el colega diputado Germán Verdugo. Gracias, señor presidente. Sin duda, digamos que vamos a apoyar este proyecto que beneficia a los trabajadores, digamos, que realizan una función fundamental en cada ciudad, en cada pueblo, y además en condiciones que no siempre son las mejores o muchas veces, digamos, en muy malas condiciones, para decir la verdad. Y quiero hablar desde mi experiencia, digamos, en la municipalidad, como secretario municipal, que conocí, digamos, en ese entonces, como cuando los servicios estaban y dependían de la municipalidad, y luego también la experiencia de la externalización con la licitación a diferentes empresas. Yo creo que este es un tema que realmente requiere un análisis y una reflexión mucho más profunda de la que podemos hacer en esta instancia, porque hay situaciones realmente muy complejas y que las hemos conocido a través de la prensa y que están, digamos, en los tribunales de justicia, muchas, digamos, por situaciones que son realmente muy difíciles, digamos, de poder controlar y de poder manejar. Yo creo, digamos, que el tema de las externalizaciones bueno, ha favorecido en algunos casos, digamos, en la función de las municipalidades porque tienen, digamos, una menor responsabilidad. Basta licitar, digamos, para entregar la responsabilidad a una empresa externa, pero la despreocupación por los trabajadores que esas empresas contratan ha sido, digamos, siempre importante. Y recuerdo, digamos, en algunos casos en que las empresas, digamos, siendo de una misma sociedad, cambiaban, digamos, de nombre y postulaban, digamos, con un nombre distinto para los efectos de poder contratar a los trabajadores con el sueldo mínimo y así entonces perdiendo todos los beneficios que habían adquirido en una cierta cantidad de años, cosa que era realmente, desde mi punto de vista, repugnante. Y eso, digamos, hasta ahora, no sé, está resuelto, digamos, ese tema y por eso digo que esto requiere un análisis en profundidad mucho mayor. Se ha planteado aquí también el tema de los trabajadores de la mantención de las áreas verdes. Y eso también, digamos, es otro tema que también habría que analizarlo. Y se ha mencionado aquí el tema de las cooperativas. Y existe una experiencia. En Maipú se organizó una cooperativa de trabajadores que son, digamos, los que están llevando a cabo la mantención. No sé si cómo habrá funcionado hasta ahora, pero hasta el momento que tuve información, eso había funcionado en muy buenas condiciones y había cambiado, digamos, la forma de cómo trabajan, digamos, estas personas y además sintiéndose ellos dueños, digamos, del material
material, de las maquinarias, de toda la implementación que requieren para realizar su función, les duraba mucho más y era, digamos, un tremendo ahorro, y habían cambiado y mejorado su situación desde el punto de vista de ingresos fundamentalmente. Yo creo que son temas que debiéramos analizar, como he dicho, con mucho más atención, y en lo posible ver y estudiar fórmulas que permitan que los trabajadores que realizan estas funciones realmente lo hagan en mucho mejores condiciones y con salvaguardias mucho mayores que las que actualmente tienen. Gracias, señor presidente. Dicho. Muchas gracias, distinguido diputado. Antes de darle la palabra a la diputada Loreto Carvajal en la última intervención sobre este proyecto, queremos saludar con mucho cariño, aprecio, respeto de parte de la mesa y de la corporación al Club de Adulto Mayor Ignacio Carrera Pinto de la comuna de San Bernardo, que se encuentran en las tribunas, cuya presidenta es la señora Fresia Galdames. Un aplauso grande, ¿no es cierto?, a todo el Club de Adultos Mayor, ¿no es cierto?, Ignacio Carrera Pinto, invitado, que duda cae, ¿no es cierto?, por el diputado Leonardo Soto. Muy bien, Leonardo. A continuación también vamos a saludar con mucho cariño, con mucho respeto a la unidad vecinal número 13 de La Reina, cuyo presidente, un aplauso grande, ¿no es cierto?, a la unidad vecinal número 13 de La Reina, cuyo presidente es el señor Moisés Yáñez Jara, que fueron cordialmente invitados por nuestro colega y amigo Jaime Pilotsky. Un abrazo grande, ¿no es cierto?, a todos ustedes. A continuación, por lo tanto, tiene la palabra la diputada Loreto Carvajal. Gracias, señor presidente. Saludar, dado la intervención en este proyecto, a todas las federaciones de trabajadores que forman parte de la recolección de basura en todo el país. Los miles de ellos que están, como decía el diputado que me antecedió, en un mundo que a veces no queremos ver. Un mundo del trabajo en que yo quisiera sentir, al igual que él lo ha dicho, debiéramos tener una discusión más profunda respecto a las condiciones, a las garantías, a las normativas laborales que acompañan justamente a los recolectores. Lo digo porque qué bueno habría sido ver sentado acá al subsecretario del Trabajo, a la ministra del Trabajo, porque este es un tema muy profundo. La verdad es que cuando nos encontramos con muchos de ellos, desde la madrugada, desde muchas veces al amanecer o a las 4 o 5 de la mañana comenzando su trabajo, consideramos que la realidad que ellos viven y las situaciones en que se enfrentan en nada se condicen con ni siquiera la remuneración o las garantías mínimas o condiciones que cualquier trabajador se merece en un país en vías de desarrollo como este. Lo digo porque si bien este proyecto colabora, sin duda, ¿cierto?, a establecer condiciones y garantías mínimas cuando se trata de observar una licitación por parte de los municipios, un porcentaje mayor, es decir, una ponderación mayor en las pautas de evaluación, la verdad es que bastaría de las empresas licitadoras pusieran 1.000 pesos más en la propuesta de licitación para que se la adjudicaran. O sea, se puede salvar y en nada, ¿cierto?, esto va a proteger en un sentido absoluto las condiciones laborales o las condiciones de remuneración que ellos requieren. Dejo planteado el tema, presidente, porque creo que hoy día entender que las municipalidades, sobre todo, deben tercerizar estos servicios no nos parece justo ni conveniente. Hay un tema ahí respecto de las plantas, respecto de los fondos municipales, los presupuestos municipales, que por supuesto acarrean lo otro, pero que en definitiva las empresas terciarias son las que se llevan la gran ganancia o más que ello las utilidades y que no se traducen en los beneficios que los trabajadores recolectores debieran tener. Por tanto, yo solo plantear este tema, entender que hay un universo en el mundo laboral que debemos mejorar también y que dice relación con ello, y que esta disposición, ¿cierto?, que va a obligar a los municipios, como decía, a considerar en las pautas de evaluación a lo menos un 15% de la ponderación total, el criterio que se refiere a las mejores condiciones de remuneración y del empleo de los trabajadores, va a colaborar.
Yo solo decir que como diputada y como bancada del PPE vamos a concurrir a aprobar este proyecto, pero que en definitiva creemos que no es suficiente. Necesitamos mayores garantías, mayor reconocimiento, mayor fiscalización y, por supuesto, mayor incorporación en el mundo laboral, con normas claras, con sueldos justos, con remuneraciones adecuadas. Y obviamente que creemos que eso es posible a la medida que haya la voluntad política, que haya la voluntad de los ministerios también para incorporar estos temas. Y yo sin duda terminar reconocimiento a todos aquellos trabajadores que hacen tanto por nuestra salubridad, por nuestras comunas, por embellecer y por colaborar también a que ellas ojalá sientan que hay la posibilidad de mejorar sus condiciones también, incorporando a esto los recolectores y en definitiva a todos aquellos que colaboran con nuestras comunidades, con nuestras ciudades. He dicho, presidente, y anuncio por supuesto mi voto a favor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, distinguida diputada. Quiero saludar también al hogar Sagrado Corazón de Paine, a su directora, saludarlo de parte de la mesa y de la corporación, saludarlo también, ¿no es cierto?, con mucho respeto y aprecio, al hogar Sagrado Corazón de Paine, cuya directora es la señora Jimena Lepe, y al padre David Ramírez. Ellos fueron invitados cordialmente por el colega Jaime Belolio. Un abrazo grande y un aplauso, ¿no es cierto?, a todos. Vamos a proceder, por ende, ¿no es cierto?, a la votación de los dos proyectos que hoy día hemos trabajado en el hemiciclo. En votación, las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley en moción que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción con el objeto de que en la publicidad de venta de bienes raíces se especifique el metraje correspondiente a terrazas, bodegas y estacionamientos. En votación. ¿Los socialistas pueden votar, presidente, o están inhabilitados? Me gustaría que la mesa se pronunciara, presidente, con respecto Diputado a este tema. Urrutia, le pido tranquilidad, diputado. Presidente. Diputado Brown, tiene la palabra. Presidente, para manifestar que me inhabilito en este proyecto. Muchas gracias, diputado. Diputado Paulsen. Presidente, igual me inhabilito en este proyecto. Que son del Partido Socialista, presidente. En votación, pues todos los del Partido Socialista. Las modificaciones introducidas por el Senado en el proyecto de ley que he mencionado. En votación. ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? Se borró el sistema, presidente. ¿Ahora sí? ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? Diputada Hoffman. Ya va. ¿Perdón? Diputado Ojeda. Diputado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 78 votos. 78 votos, aprobado. Presidente, aprobado. ¿puede consignar a favor mi voto, por favor? Se consigna en el acta el voto a favor del diputado Letelier, a quien aprovechamos de saludar. Mi voto a favor, por favor. Saludarlo con mucho cariño en el día de su cumpleaños, señor Letelier. Presidente. Muchas gracias. Presidente, mi voto a favor, por favor. Ya lo hicimos. Ya está consignado su voto, diputado Ojeda. En votación general, el proyecto de ley ha iniciado un mensaje que establece normas que incentivan mejora de las condiciones de remuneración y empleo de los trabajadores que se desempeñan en empresas que prestan servicios externalizados a las municipalidades, en recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios. Hago presente a la sala que su artículo único trata materias propias de ley simple o común. En votación. ¿Han votado todos los señores y señoras diputadas? Diputado Edward. Sí, estamos listos. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 81 votos y 1 en contra. Aprobado el proyecto de ley.
Por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias. 78 votos a favor sumaron las enmiendas del Senado al primer proyecto tratado en sala y que otorgan carácter de esencial a toda la información que se entrega al comprador de un inmueble en la etapa de preventa, disponiendo que ésta se entenderá incorporada al contrato de compraventa y que precisa que ésta deberá expresar claramente la superficie total y útil de la o las unidades que se ofertan, las de sus terrazas, bodegas y estacionamientos. Es un proyecto tremendamente importante porque tiene una iniciativa más bien ciudadana, que es el evitar de alguna manera que la publicidad para la venta de departamentos sea una publicidad engañosa, donde no se transparenten los metros útiles que contiene esa publicidad que luego al verlo en el contrato compra-venta disminuye notablemente. Por ejemplo, me refiero a un departamento en que se oferta con 160 metros cuadrados y resulta que el grosor de cada una de las paredes hace finalmente que el metraje disminuya ostensiblemente. Lo mismo en las terrazas, lo mismo en las bodegas, los estacionamientos. Una cosa es lo que se publicita a fin de vender y otra cosa es lo que se grafica en el contrato de compraventa. Ya está a puertas de ser una ley y esto significa un gran adelanto y un avance en la protección de los derechos de los consumidores. Y el segundo proyecto visto en sala establece una regla especial aplicable a los procesos licitatorios municipales de servicio de recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios y mantención de áreas verdes, disposición que obligará a los municipios a considerar en las pautas de evaluación al menos un 15% de la ponderación total, el criterio referido a mejores condiciones de remuneraciones y empleo de sus trabajadores. Aquí lo que hace la ley es decirle a los municipios, ustedes en la fase de la licitación tienen que incluir como criterio de ponderación las mejores rentas de los trabajadores, la mantención del lugar de trabajo y también el vestuario, ropa de trabajo, ropa de abrigos, botas, zapatos, guantes, que no es lo mismo trabajar recolectando la basura en ciudades como la nuestra, en Punta Arenas, Bajo Cero o en La Serena. Obviamente que la ropa tiene que irse adecuando al territorio y no entregarle el mismo traje amarillo desde Arica hasta Cabo de Horno. Y esto lo hace la ley obliga entonces a asumir estos criterios al momento de licitar. El debe de la ley, a mi juicio, es que falta aquí el aporte que debiera hacer el Estado, y el Estado decirle a través de la subsidiaria a los municipios, señores, aquí hay un aumento del Fondo Común Municipal del 1, del 2, del 3%, que permita absorber este mayor costo, porque mejorar las condiciones laborales de los trabajadores en el sistema de recolección de áreas verdes, de basura o de áreas verdes significa un mayor precio. El subsecretario nos ha contestado de que el Fondo Común Municipal está en evaluación y que hay posibilidades de que haya un aumento no solamente por este factor, sino que por otros factores asociados. Pero se requiere que sea pronto porque las licitaciones van a partir ya. O sea, hay contratos que vencen todos los meses la basura en distintas comunas. El texto remitido a segundo trámite al Senado tras registrar 81 votos a favor y 1 en contra del diputado Sandoval, consigna que para el solo efecto de la ponderación del criterio se considerará únicamente al personal que labore directamente en acciones operativas del servicio. Este porcentaje se distribuirá en un 70% respecto del monto de las remuneraciones y en un 30% respecto a las condiciones de empleo ofrecidas que superen los mínimos legales. ¿Cuál es el problema de fondo? Es que aquí hay una realidad objetiva. Hay dos condiciones distintas cuando el servicio de recolección de residuos y áreas verdes lo mantiene el municipio. Todos los trabajadores pertenecen a la planta municipal, tienen estabilidad, tienen asignaciones, tienen todo lo que significa los derechos atribuidos, consagrados en el Estatuto Administrativo Municipal. Pero también hay muchos municipios que estos servicios los externalizan a través de empresas. Y ahí hay una disparidad de valores, de precios, de condiciones de trato y además incluso de condiciones de dignidad de trato. Yo creo que este proyecto lo que apunta básica y esencialmente es cambiar una ponderación en el proceso de licitación del servicio de recolección de residuos y áreas verdes. Lo único lo que hace es aumentarle un valor de ponderación del 10 al 15% en aquellas materias que tienen que ver con temas remuneratorios y con temas de condición laboral del trabajador. Pero no se pone un solo peso, por eso ni siquiera pasó por Hacienda en su tramitación. Y por eso, como dije yo hoy día, lo único lo que es en definitiva es un mero maquillaje que no resuelve el problema de fondo. El año pasado una senda movilización nacional de los trabajadores que se dedican a la recolección
recolección de residuos. La Subdere tuvo que poner una cantidad importante de recursos a los municipios del país para saldar esas deudas. Quedaron muchos, además, áreas también fuera de esta consideración, incluso más. En el proyecto original del Ejecutivo dejaban afuera las áreas verdes, se incorporó en la discusión parlamentaria. Y todavía quedan otros sectores afuera, como es la gente que sigue al barrido de calle. El mensaje define por último que será requisito para admitir la oferta la presentación por parte de la empresa postulante de un programa de gestión de los riesgos presentes en el trabajo que deberá observar las disposiciones legales y demás normas que regulen estos riesgos, así como los criterios de gestión definidos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.